Bueno amigos, comenzamos el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo Palmero y ya veis, estamos en un sitio idílico de la isla de La Palma, como es la plaza de San Andrés y Sauces. La plaza de San Andrés, la parte baja, yo creo que un sitio, pues, yo creo que platanero por excelencia, y también reúne una serie de condiciones, sobre todo en obras de arte, y bueno, un sitio pintoresco que la verdad que yo admiro bastante. Y se encuentra con nosotros, ya veis, Manuel Marcos Pérez. Él es diputado de la Cámara Regional y ha sido pues un gran valedor de lo que es también la agricultura, ganadería y pesca a nivel de toda Canarias y en la isla de La Palma. Aparte de eso, bueno, pues es del Grupo Socialista y queremos hablar con él de muchas iniciativas, tanto europeas como regionales, un poco para conocer, bueno, pues sus valoraciones sobre distintas cosas que se están haciendo. Vamos a saludar. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Pues don Manuel, vamos a hablar de la política agraria común, la PAC, porque es un momento, bueno, pues de reformas, es un momento donde, bueno, pues se llega a unos acuerdos previos y sobre todo pues el sector primario de toda Europa yo creo que está bastante preocupado y sobre todo pues nuestro país y Canarias, por supuesto. Usted ha presentado algunas iniciativas parlamentarias a este respecto y nos gustaría conocer un poco pues su valoración sobre ello y cuáles son las acciones que debemos bueno, pues hacer para que no perdamos pues capacidad de recoger esos frutos de Europa con respecto, por ejemplo, a la ficha financiera. Sin duda estamos en un momento complicado. La reforma de la PAC nos coge en una situación en la que Europa ha aprobado una ficha financiera para 2014-2020 que es restrictiva. Y nuestra preocupación radica ahí, en que la política que impera en Europa es una política de restricción. Europa ha puesto como una especie de objetivo sagrado la consecución del déficit, y eso hace que los presupuestos de Europa sean presupuestos restrictivos. ¿Qué nos ocurre? Que la PAC se negocia en el marco de ese presupuesto. Es verdad que nosotros en Canarias tenemos un trato diferencial porque fundamentalmente los fondos que vienen para el sector primario vienen a través del POSEI. Y es verdad que como región ultraperiférica los fondos que vienen para el POSEI están garantizados. Ahora bien, nos preocupa mucho que haya intereses, que los hay, por parte de algunos países de la propia Unión Europea, de meter todo el POSEI dentro del mismo saco de la PAC. Y si eso ocurre, lógicamente, ante un escenario de restricción, pues podríamos sufrir repercusiones negativas como consecuencia de que haya una reducción de la ficha financiera. Ahora mismo la ficha financiera que se negocia es una ficha aceptable. Como región ultraperiférica hemos mantenido un nivel de inversión a través del POSEI que garantiza el mantenimiento del sector primario, pero tenemos que estar muy atentos porque hay países y sobre todo el propio comisario europeo que están muy interesados en que la reforma de la PAC pues incluya también que el POSEI entre a formar parte de ese mismo paquete. Y si eso es así, lógicamente tenemos que luchar para que no sea, porque tenemos que seguir manteniendo un trato diferencial como región ultraperiférica. Y dentro del POSEI pues hay ahora algunos problemas también derivados de que una parte de ese POSEI que en su día se consiguió como una ayuda de Estado, que no estaba consolidado por lo tanto, sino que está en función de que esa parte la pongan los Estados, no se ha puesto. El gobierno de España en los últimos 2 años no lo ha puesto, el gobierno de Canarias tampoco ha podido ponerlo, lógicamente, y hay ahí una parte de financiación que se había conseguido vía ayuda de Estado, que ahora no está, y que se trabaja también a ver si de alguna forma logramos que se incorpore esa parte que estuvo, pero que se incorpore como financiada por la propia Unión Europea, porque ahora mismo sabemos que el gobierno de Canarias no puede poner la parte que le corresponde, y el gobierno de España, con la política que ha puesto en marcha de recorte brutal, tampoco ha puesto la suya. Y ahí hay un sector agrícola, el sector ganadero fundamentalmente, algunos subsectores agrícolas que están demandando también que esa ficha se mantenga en el tiempo. Hay dos temas que en principio ya se habla de, bueno, pues una reducción de un 5% en la ficha financiera con respecto a la PAC. No sé si dentro del POSEI también se va a tocar de esa manera, pero se habla también del reverdecimiento. Y yo pienso, como piensan muchos, que quizás es una forma torticera, inclusive de, bueno, pues de arrimar el ascua a su sardina, sobre todo de los países del sur, llevar bastante dinero de esos países mediterráneos que son los grandes
bueno, beneficiados de las políticas agrarias comunes, llevarlo para el norte, donde bueno, pues hay muchos espacios verdes y con ello pues lo que hace es equipararse. Esos temas están en boga todos los días sobre la mesa y no sabemos por dónde pueden ir las cosas. ¿Qué le dicen a usted? Pues ahí tiene un eurodiputado en Bruselas. Bueno, usted tiene un conocimiento un poco del grupo socialista, es un grupo potente en la Cámara y yo creo que no defiende inclusive estos temas, ¿no? Nosotros estamos en contra de esa política. Ya hemos dicho que nos negamos a que se apruebe este marco presupuestario restrictivo porque va a suponer lógicamente una reducción de la financiación de la PAC. Y nos oponemos también, y se opone el grupo de los socialistas europeos, a que se dirijan los fondos en gran parte a mantener espacios verdes. Nosotros queremos que la PAC siga funcionando como una herramienta para garantizar la producción y garantizar, por lo tanto, porque no hay manera de garantizar el futuro si no es a base de garantizar la producción. Si nos vamos a unas ayudas por mantenimiento de paisajes, eso terminará más pronto que tarde. Por lo tanto, nosotros entendemos que la PAC tiene que mantener los pilares que actualmente contiene y desde luego dedicarse fundamentalmente a garantizar que se siga produciendo. Ese es el futuro del sector primario, que haya producción y que no nos limitemos a mantener espacios verdes. Por lo tanto, nuestra posición es totalmente contraria a ese planteamiento. Hace algún tiempo, en una entrevista que te hacía, te preguntaba por los acuerdos con los países iberoamericanos, acuerdos que muchas veces pues, han motivado pues, la llegada de una reducción del arancel hasta el 2020, un descrestar arancelario, como se suele decir. Está en ciernes también un próximo acuerdo con los Estados Unidos. Nos preocupa mucho, Manolo, porque los Estados Unidos tienen grandes multinacionales bananeras, bueno, tienen lobbies de presión en el gobierno norteamericano y pueden mover y sacar políticos, es decir, y cambiar totalmente la política. ¿Preocupa también eso en Europa en este momento? Sin duda, y lo hemos dejado claro, el propio informe Solbes deja claro, cuando aborda la problemática de las regiones ultraperiféricas, la necesidad de que se establezcan mecanismos de salvaguarda para garantizar que en las negociaciones internacionales que lleva a cabo la Unión Europea con países terceros, los avances que se produzcan ahí no supongan un perjuicio para las producciones agrícolas y ganaderas locales. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes. Sabemos la potencia que tienen las multinacionales, lo hemos vivido, vimos cómo fueron capaces de cargarse la OCM del plátano. Se la cargaron las multinacionales. Europa al final tuvo que buscar una fórmula para acabar aquel contencioso, una fórmula que pasó por incluir la ayuda al sector platanero dentro del POSEI, dentro de un programa específico para las regiones ultraperiféricas, pero al final las multinacionales ganaron la batalla en contra de la OCM del plátano. Por lo tanto, en estos momentos tenemos que estar muy atentos en Bruselas. Creo que el gobierno de España, junto con el gobierno de Francia y el de Portugal, tienen que hacer un trabajo para dejar claro que cualquier negociación internacional que se adopte y que pueda ser beneficiosa, no lo dudo, para estos países, no sea perjudicial para los intereses de las regiones ultraperiféricas. Y eso requiere una cláusula de salvaguarda para evitar que cualquier apertura de mercado, cualquier llegada de productos que compiten con los nuestros a la Unión Europea, tenga esa cláusula de salvaguarda para compensar la renta de los agricultores, porque si no acabaríamos con el sentido que tiene la OCM, que tenía la OCM del plátano, acabaríamos con el sentido que tiene la propia política agrícola comunitaria, porque en los países terceros donde se produce a costes salariales menores, donde no están las mismas garantías fitosanitarias, donde no se, por lo tanto lleva a cabo una producción con los estándares que nosotros se exigen hoy en Europa, eso estaríamos en inferioridad de condiciones para competir con los países. Por eso, insisto, para mí hay un documento que es clave, es el informe Solbes, que recoge dentro de una cláusula la necesidad de garantizar esa salvaguarda frente a las negociaciones internacionales que lleva a cabo la Unión Europea con países terceros. Una pregunta, diputado. ¿Cómo garantizamos bueno, pues, el mayor beneficio para nuestras islas como región ultraperiférica con un nuevo acuerdo con Europa, con una mejora de acuerdo con el Estado? Porque a veces, bueno, pues
nos gustaría mejorar, es decir, todo lo posible, ¿no? Yo creo que la percha que tenemos nosotros en estos momentos como región ultraperiférica es una buena percha, y por lo tanto lo que tenemos es que garantizar el estatus especial que nos ha reconocido la Unión Europea como región ultraperiférica. Y también tenemos que mejorar nuestra percha con respecto al gobierno del Estado, porque si bien es verdad que la Unión Europea nos ha reconocido un trato diferencial, estamos viendo últimamente cómo el gobierno del Estado no está reconociendo ese trato en asuntos muy delicados para los canarios y canarias, como es la renovación del régimen económico y fiscal. Y hace falta, por lo tanto, que tengamos esa percha bien en Europa y bien con respecto al gobierno del Estado. Con respecto al nivel que mantenemos ahora de protección, yo creo que es un nivel suficiente. Yo creo que si nosotros seguimos, si Europa sigue teniendo en cuenta que efectivamente las regiones ultraperiféricas son una ventaja, que son territorios fragmentados, que son territorios en los que hay que mantener un trato diferencial, no en vano Canarias tiene ahora mismo, y las RUP, soportamos las tasas de desempleo mayores de toda la Unión Europea. Si Europa es consciente de que esa política tiene que mantenerse, creo que la garantía de futuro para nuestras regiones yo la veo con optimismo. Ahora bien, lo que más que me preocupa es que estamos en un marco financiero, un marco plurianual 2014-2020, que supone un recorte. Por primera vez en la historia Europa recorta en su presupuesto, y ante un recorte de esta naturaleza nosotros como región ultraperiférica tenemos que defender, y nuestros gobiernos, y ahí el gobierno de España tiene que llevar a cabo un papel determinante junto con el gobierno de Francia y de Portugal, para exigir en el seno de la Unión Europea que esos recortes presupuestarios no afecten a los territorios RUP, porque los territorios RUP tienen unas debilidades ya reconocidas, y para alcanzar niveles de desarrollo económico y social en esta tierra hay que mantener ese trato diferencial, porque no es algo que tengamos que nos vino dado por una circunstancia determinada, es que somos una región alejada, es que somos un archipiélago, es que tenemos dificultades con el territorio, dificultades con el agua, dificultades con los transportes, con la comunicación, y todo eso requiere que Europa siga manteniendo ese diferencial con Canarias. Insisto en que la percha RUP es una buena percha, me preocupa más que cuanto antes también resolvamos la percha que tenemos con el Estado. Insisto mucho en lo del régimen económico y fiscal, que es fundamental la negociación que se abre ahora en Europa para garantizar en ese régimen económico y fiscal la serie de especificidades que Canarias tiene que garantizar para conseguir un mayor desarrollo económico y para que consigamos avanzar en crecimiento y en disminución de las tasas de desempleo desesperantes que tenemos. ¿Hay unidad de acción, bueno, dentro de todos los partidos políticos a nivel de Canarias en defender esta postura? La ha habido, pero me preocupa últimamente porque con respecto a la propuesta de renovación del régimen económico y fiscal, siempre en el Parlamento de Canarias, desde el inicio de la etapa autonómica, todas las fuerzas políticas, el Partido Socialista, tanto cuando ha estado en gobierno como cuando ha sido oposición, ha dado su apoyo unánime a todo el conjunto de iniciativas que tienen que ver con nuestro trato diferencial con la Unión Europea, con nuestro trato diferencial con el gobierno de España. Pero últimamente hemos visto que en el seno del Partido Popular ha habido algunas disfunciones y se han dicho unas cosas en el Parlamento y luego el gobierno de España ha hecho lo contrario, o los diputados del Partido Popular han apoyado lo contrario en las Cortes de lo que habíamos dicho y lo que se había acordado en Canarias. Por eso me preocupa, porque estamos hablando de temas muy sensibles. El negociar en el seno de la Unión Europea un trato diferencial en un marco presupuestario restrictivo es muy complicado. Y el negociar ahora un régimen económico y fiscal con una serie de ventajas para Canarias que tienen que reconocerse, las ayudas de Estado, que tienen que reconocerlas la propia Unión Europea, esa negociación requiere, aunque hay un gobierno implicado y que se lo crea. Y yo he visto últimamente al Partido Popular en una dinámica que no es la de defender con contundencia en el seno de la Unión Europea lo que hemos acordado en el Parlamento Regional. Y eso me preocupa. Sería la primera vez en la historia en la que se rompiera ese consenso. Hasta ahora se ha mantenido, y gracias a ese consenso, a que todas las fuerzas políticas, las que forman el arco parlamentario, me refiero a Coalición Canaria, a Partido Popular, Partido Socialista y ahora Nueva Canarias también, que forma parte del arco parlamentario. Pero hasta ahora la tradición en Canarias ha sido que las fuerzas políticas representadas en el Parlamento han trabajado con una sola voz en la defensa de los intereses de Canarias.
Y yo pido al Partido Popular, que tiene la responsabilidad de gobernar en estos momentos en nuestro país, le pido también que defienda los intereses de Canarias con una sola voz, con la voz que ha salido del Parlamento regional. Quizás esa unidad de acción que preconizaba en la anterior respuesta, bueno, pues estos días, estas pasadas semanas las hemos visto que no se ha cumplido, e inclusive en algunas formaciones políticas a nivel de Canarias han dicho una cosa en una isla y otra en otra isla. Temas yo creo que vitales, porque Europa a veces tiene las ventanas y las parabólicas puestas en lo que se dice en Canarias, y si aquí nosotros nos peleamos por las pocas perrillas y no sabemos discernir lo que es del POSEI, lo que es del plátano y lo que es de la ganadería, lo que es de una cosa y lo de la otra, pues a veces en Bruselas pues van a utilizar esas pequeñas peleas internas, bueno, pues para sacarnos parte de la ficha financiera. ¿Qué le parece? Me preocupa que en estos momentos en Canarias haya voces disonantes dentro de una fuerza política, concretamente el Partido Popular, que en unas islas como las islas de Fuerteventura y Lanzarote está diciendo algo que no tiene ninguna base. Estamos en un marco difícil, un marco presupuestario complicado, y hay un sector, el sector ganadero, que está demandando un incremento de la ficha financiera del POSEI y está hablando de llevar a cabo un reparto más justo dentro del POSEI, pero se están mezclando cuestiones que nada tienen que ver. Los ciudadanos tienen que saber que el POSEI que tenemos ahora mismo se negoció en el año 2006 por el gobierno que en aquel momento presidía José Luis Rodríguez Zapatero, y fue un POSEI que se negoció como consecuencia de que habíamos perdido todas las batallas en la Organización Mundial de Comercio. Todas las denuncias de las multinacionales las perdimos y la OCM del plátano desaparecía. ¿Qué se hizo entonces? Se dijo, bueno, vamos, como el POSEI es un programa que ya tenía Canarias por su condición de insular y de lejanía para ayuda a las producciones agrícolas y ganaderas, dentro del POSEI está también no solo la ayuda a la producción local, sino también el régimen específico de abastecimiento. Pues ¿qué se dijo? Ya que la OCM desaparece, metamos la financiación para la OCM dentro del POSEI. Pero es un fondo distinto. El fondo que tiene el plátano dentro del POSEI viene como consecuencia de una OCM del plátano que se aprobó en el año 1993, cuando Pedro Solbes era ministro de Agricultura del Gobierno de España. Y esa consecución de esa OCM, con el trabajo que llevó a cabo todo el sector de Canarias unido como una piña, se consiguió esa OCM que parecía imposible conseguir. Y una ficha financiera y todas las patas que tenía la OCM, que no vamos a mencionar ahora, que desaparecieron. Pero el gobierno de España de aquel momento, ¿qué hizo? Cuando llegó el momento de la desaparición de la OCM, pues vamos a incluirla dentro del POSEI como un sobre más, el plátano como un sobre dentro del sobre que financia, que subvenciona el resto de producciones agrícolas y ganaderas de Canarias. Por lo tanto, hablar ahora de que hay que sacar de un sobre para otro sobre es un disparate y es tremendamente peligroso. Y yo le pido además al Partido Popular en estos momentos, que gobierna España, y al Partido Popular en Canarias, que ese mensaje que está dando, que produce equivocación, que parece como si un sector estuviera en la abundancia y otros estuvieran pasándolo fatal, todos lo están pasando mal. Lo que no se puede hablar es de ahora destinar dinero de una ficha a otra ficha. Que tenemos que mejorar el POSEI agrícola y ganadero en su conjunto, hay que mejorarlo, pero no podemos hablar de desviar fondos de un sobre que viene específico para un subsector que tenía una OCM, desviar fondos de ahí para el otro sobre. Y ese mensaje, ese doble mensaje del Partido Popular es tremendamente preocupante, y espero que la dirección del Partido Popular en el archipiélago corrija esa deriva, que es muy peligrosa, porque esa deriva también puede llevar a equívocos en el seno de la Unión Europea, y en un marco de restricción presupuestaria en que nos encontramos, alguien pueda tener la tentación de desviar fondos de un lado para otro, y eso sería gravísimo. Por lo tanto, espero que en ese sentido se aclare esta posición y que se trabaje en la línea que hay que trabajar. Incremento de la ficha financiera sí, pero dejando muy claro que hay un sobre dentro de esa ficha que corresponde a un subsector, porque viene como consecuencia, insisto, de una OCM del plátano que desapareció por mor de todos los pleitos a los que se nos sometió y a los que Europa además al final terminó por ceder,
Pues eliminando la OCM. Por lo tanto, si se eliminó la OCM y se consignó la ficha financiera dentro de un sobre, no podemos hablar ahora de mezclar y sacar esa ficha financiera de ese sobre para otro sobre. Son cosas totalmente distintas. Manuel, pero yo creo que siempre hay que ser solidarios en esta tierra. Y usted como diputado regional defiende todos los subsectores, el sector del plátano, aunque estemos aquí en una zona platanera, pero también el tomate, las flores y las plantas. Y yo creo que todos debemos de ir de la mano, inclusive apoyarnos unos subsectores a otros a nivel europeo. Y si uno sabe, bueno, o tiene un lobby en Bruselas o tiene la manera de apoyar a los otros, pues yo creo que es importante, porque hay muchos productores que tienen plátanos y tomates, es decir, y plantas también. Entonces yo creo que esa es la postura, no hay que estar pues vistiendo un santo y desvistiendo otro, ¿no? Claro que no, y por eso el secreto de los logros que se han conseguido ha sido el ir todos unidos, todos con un mismo objetivo, que era defender un sector estratégico para Canarias como es el sector primario, en su conjunto. Y por lo tanto, nosotros en el Parlamento, la legislatura pasada, aprobamos una estrategia para el tomate. El tomate estaba pasando un momento de enorme dificultad, la producción de tomate ha reducido de forma muy sensible en Canarias, es un subsector que da también mucho trabajo, que da mucha mano de obra y por lo tanto nosotros también desde el Parlamento apoyamos esa estrategia. Y esa estrategia trajo como consecuencia que la Unión Europea aprobara una ficha adicional, un sobre adicional como ayuda de Estado. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo mientras estuvo la ayuda de Estado y cuando el gobierno del Partido Socialista pues perdió las elecciones y entró el gobierno del Partido Popular, esa ayuda de Estado no se ha mantenido. Por lo tanto, esa parte del sobre que se había conseguido ha desaparecido. Nosotros entendemos que el subsector tomatero requiere, por lo tanto, que se retome el incremento de la ayuda. De hecho, ahora mismo ya el propio gobierno de Canarias, hay que reconocerlo, el propio consejero de Agricultura ha hecho un encaje en cuanto a destinar fondos del REA, que no se estaban gastando, destinarlos a las producciones agrícolas y ganaderas del archipiélago. Se ha destinado, por lo tanto, una partida de 6 millones de euros que se han destinado a tomate y a ganadería fundamentalmente. Pero tenemos que trabajar de forma conjunta y hay que luchar por incrementar la ficha financiera del POSEI para todos los subsectores, para el subsector ganadero, para el subsector tomatero, para todos, pero lo que no podemos es mezclar una cosa con la otra y decir que como estamos mal, ahora saquemos dinero de una ficha para nutrir otra ficha. No, son dos fichas, son dos sobres distintos y lo que hay que hacer es trabajar de forma solidaria para incrementar la ayuda del subsector tomatero, del subsector de plantas ornamentales, de plantas que también tiene una importancia en Canarias, y ahí de eso se trata, pero se trata de trabajar de forma unida, no ir, como usted bien señalaba, a desvestir un santo para vestir a otro, porque al final no vamos a conseguir nada, sino lo que vamos a conseguir es un retroceso en el sector primario. Y aprovecho esta entrevista que tengo con usted para decir una vez más que creo profundamente en el sector primario. En este marco de crisis que estamos, vamos comprobando cómo el sector primario es de los sectores que está creando empleo en Canarias, de los pocos sectores que está creando empleo el sector primario. Es verdad que el peso que tiene en la economía es reducido, pero yo creo que si avanzamos, hemos creado una comisión en el Parlamento de Canarias, una comisión de estudio para el sector primario. Yo creo que si avanzamos y las conclusiones de la comisión de estudio luego son asumidas por el gobierno, podemos darle un impulso a este sector que tiene capacidad, que puede crecer más en Canarias, que podemos tener índices mayores de abastecimiento en el archipiélago con producciones locales y que puede contribuir a crear empleo en Canarias. ¿Deberíamos crecer también la población? Porque se habla de una masa crítica necesaria y justa, sobre todo en islas como la isla de La Palma, donde bueno, pues muchas veces no tenemos esas grandes superficies o no se puede vender todo, bueno, pues la producción local, o no se puede crecer en producción local porque no hay población y no hay turismo suficiente. Hace falta, lógicamente, que crezcamos. Canarias tiene capacidad para crecer más, La Palma tiene capacidad para crecer más, y si crecemos más, pues los subsectores agrícolas y ganaderos también pueden producir más, porque tendremos un mercado potencialmente mayor. Por lo tanto, yo creo que hay que impulsar
Una traba tremenda que tiene el sector ahora mismo es la legislación. La legislación territorial es tremendamente engorrosa, leyes que se superponen unas a otras. Por ejemplo, un ganadero que quiera legalizar su granja tiene enorme dificultad. No hemos definido en los planeamientos suelo agrícola, suelo ganadero, para que si de verdad nos llenamos la boca con que queremos apostar por el sector primario, pero luego lo que hacemos es ponerle trabas al sector primario, y hay por lo tanto que facilitar a través de la simplificación de todos los trámites urbanísticos y todos los planeamientos territoriales, simplificar y garantizar que haya suelo para uso agrícola, suelo para uso ganadero, y de este modo La Palma es una isla que puede tener un potencial mayor de crecimiento desde el sector primario, pero hace falta que de verdad se apueste por el impulso, y hace falta lógicamente que la isla crezca. La normativa nos ha encorsetado, ¿no? Sin duda, es una de las cuestiones que se ha visto de forma reiterada en la Comisión de Estudio del Sector Primario en el Parlamento, por parte de todos los agentes sociales y económicos que intervienen en el sector primario, es la normativa. El corsé que supone la normativa que tenemos, que impide un mayor desarrollo del suelo agrícola y ganadero, y eso tenemos que solventarlo y hay que resolverlo, y nosotros una de las conclusiones que va a poner la comisión de estudio, que finalizará sus trabajos en un mes aproximadamente, va a ser una de las reivindicaciones de lo que vamos a recoger que el gobierno tiene que tomar como un objetivo prioritario, es la simplificación de todo el planeamiento territorial para facilitar la actuación de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Para mí hay una preocupación, sobre todo en el sector ganadero, que quizás es el que más lo está pasando, y es la adaptación de las normativas europeas a las adaptaciones de la normativa específica de Canarias. A veces pues los ganaderos tienen que sufrir una normativa hecha para, bueno, pues 100 cabezas de ganado, sí, 200 cabezas de ganado, y aquí pues quizás las condiciones y el número de cabezas no es la misma, y habría que adaptar eso dentro de la Comunidad Económica Europea. Ya está adaptada para diferentes países, pero a nivel de Canarias había que hacer un trabajo parlamentario o de gobierno para adaptarlo, ¿no? Nosotros, desde luego, tenemos que llevar a cabo un trabajo para conseguir que esas disposiciones, esa normativa europea, se adapte al hecho singular. Ya he dicho que tenemos una buena percha, que es el reconocimiento de región ultraperiférica, las singularidades de nuestro territorio, lo pequeño de nuestras explotaciones. No se puede aquí aplicar la normativa sanitaria como si estuviéramos hablando de una gran explotación con cientos de miles de cabezas de ganado. No podemos aplicar en Canarias la misma normativa de bienestar animal cuando aquí estamos hablando también de producciones de granjas pequeñas. Por lo tanto, ahí hay un hándicap tremendo, y desde luego es una de las cuestiones que también han salido en las intervenciones de los representantes del sector ganadero. Ha salido con frecuencia el problema que se deriva de esta normativa a la hora de exigencias sanitarias. Todos somos conscientes de que tenemos que producir con calidad, garantizando toda la normativa sanitaria, pero adaptándola a nuestra especificidad, adaptándola a la dimensión de Canarias. Y yo creo que ese trabajo tiene que hacerse más pronto que tarde, porque es uno de los problemas que está haciendo que el sector no avance y que muchas personas tengan que desistir y tengan que abandonar el subsector ganadero como consecuencia de que se ven imposibilitados para cumplir con una normativa y con una legislación que está pensada para el territorio continental y que no está pensada, por lo tanto, para un territorio fragmentado insular como el nuestro. Un tema importante para el relanzamiento del sector primario en Canarias es la comercialización. Eso va unido al tema transportes a nivel de Canarias. Un poco la respuesta que me dabas a continuación, como pues zonas fragmentadas, como muchas islas. Claro, el territorio insular requiere que estemos bien comunicados, y si queremos apostar por impulsar el desarrollo del sector primario y que haya mayores niveles de autoabastecimiento de productos locales, o mejoramos los canales de comercialización o no tenemos nada que hacer. Creo que es otra de las asignaturas pendientes, mejorar los canales de comercialización para de este modo conseguir llegar a todo el mercado del archipiélago. Pero ¿cómo mejoramos esos canales de comercialización? ¿Cómo lo hacemos? Varias fórmulas. Primero, tenemos que seguir manteniendo la ayuda al transporte.
las circunstancias especiales del archipiélago, lo caro que es los transportes marítimos entre las islas, el transporte aéreo, hay que seguir manteniendo, por lo tanto, una ayuda. La ayuda al transporte tiene que mantenerse. Incluso se habló en su día de incrementar el porcentaje de ayuda al transporte para lograr que lo que producimos en Canarias llegue a la península en las mismas condiciones de lo que se produce en la península. Pero si hablamos ya de mejorar la comercialización dentro del archipiélago, también hay que mantener la ayuda al transporte interinsular de mercancías y, lógicamente, a la vez que hacemos eso, hay que llevar a cabo una política de promoción de nuestros productos, de mejorar los canales de comercialización. Tenemos empresas que el gobierno de Canarias tenía en su día destinadas a esto, que han dado muy pocos resultados. Se han quedado obsoletas, ¿no? Se han quedado obsoletas y por lo tanto yo creo que ahí está una de las claves para conseguir un mayor desarrollo del sector. Es decir, el garantizar la comunicación entre las islas para que de este modo lo que se produce en el archipiélago pueda llegar y con precios competitivos, porque desde luego si tenemos que pagar unos fletes tremendos, nuestros productos no pueden ser competitivos. De ahí que otro de los problemas, y eso es, por eso insisto tanto en que tenemos que seguir manteniendo el trato diferencial, por eso insisto tanto en que el gobierno de España tiene que negociar en el seno de la Unión Europea una reforma del régimen económico y fiscal para seguir manteniendo diferenciaciones fiscales, para seguir manteniendo derechos a ayuda al transporte, porque si no mantenemos esos suplementos para nuestras producciones, es decir, ese trato diferenciado que se traduce en subvención concreta y directa para poder ser competitivos, si no reconocemos ahora en esa negociación, Europa nos reconoce ese trato diferencial, difícilmente podemos competir porque no es un capricho, es que vivimos en un archipiélago, que son islas, que hay escasez de territorio, que las comunicaciones son muy difíciles, son muy caras los transportes y por lo tanto hay que mantener ese sistema de ayuda para mejorar la comercialización. Usted me dice que, bueno, pues es vital para que aumente los canales de comercialización, pues esas ayudas, esas subvenciones al transporte, esas mejoras, ¿no? A nivel pues regional y también con la península para ser competitivo. Pero la pregunta yo creo que es básica. ¿Cómo podemos hacer eso si ahora con un recorte tan grande a la ayuda, en este caso al presupuesto de la comunidad autónoma por parte del gobierno central, donde es vital mantener la educación, la sanidad, quizás pues, bueno, la ayuda social? Es decir, ¿cómo se puede hacer ese encaje para poder pues, sacar adelante todas esas, pues esos trabajos que ustedes realizan en la Cámara Regional para mejorar todo ese tema de comercialización si no hay dinero? Es tremendamente difícil porque estamos en un marco donde el gobierno de España, en medio de esta crisis brutal que estamos soportando, que llevamos ya 5 años de crisis, el gobierno de España ha santificado la política del déficit. Solamente ellos entienden que salimos de esta ajustando y asfixiando, y eso ha traído como consecuencia un recorte brutal en los presupuestos. Cualquier persona que nos esté escuchando sabe que la razón de ser de una comunidad autónoma es que tiene transferidos las competencias en educación, en sanidad y en servicios sociales. Pues bien, el presupuesto de la comunidad autónoma ha sufrido un recorte brutal en estas políticas. Estamos hablando de que es una comunidad autónoma donde la inversión media por habitante es inferior a la media del Estado, incumpliendo lógicamente uno de los preceptos del régimen económico y fiscal, donde tenemos un sistema de financiación que se ha demostrado que es deficitario, que tenemos 800 millones de euros menos y por lo tanto un recorte de 800 millones de euros tiene un reflejo en los presupuestos. Nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno de Canarias? Mantener como prioridad la educación y la sanidad y los servicios sociales. Y luego hemos mantenido también todo un conjunto de políticas para el impulso de la economía. Y por eso le decía antes que era tan importante seguir negociando con Bruselas, porque la mayor parte de la financiación que viene para el campo canario viene de fondos procedentes de la Unión Europea. Si ya hemos tenido que hacer el ajuste en Canarias para mantener la sanidad,
la educación y los servicios sociales, lógicamente no nos queda margen de maniobra para otras políticas de impulso. Por eso el gobierno de Canarias no puede poner la parte que le corresponde del POSEI adicional, porque no tenemos recursos, porque el gobierno del Estado ha dado un machetazo a los presupuestos de la comunidad autónoma. Por eso yo insisto mucho en que lo que hay que hacer, y le contesto a su pregunta, es cambiar de política. La política que se ha venido aplicando ahora por parte de la Unión Europea y por parte, lógicamente, del Gobierno de España es una política que se ha demostrado que ha sido un fracaso total. Política de ajuste, de martirizarnos todos, que ha traído como consecuencia, porque yo diría, bueno, pues el ajuste en estos 5 años ha servido para que hoy haya un crecimiento, está creciendo el Producto Interior Bruto, estamos creando empleo, todo lo contrario, estamos en 6 millones de parados, el panorama en Canarias es desolador, la cantidad de cientos de miles de hogares que tienen a todos sus miembros desempleados como consecuencia de una política que ha abanderado en España el señor Rajoy como alumno más aventajado de la señora Merkel. Por lo tanto, aquí hay que cambiar de política si de verdad queremos impulsar los sectores económicos, los sectores productivos como el sector primario, porque de lo contrario tendremos que reducir nuestra acción, estoy hablando, reducir la acción del gobierno de Canarias a mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales. De ahí que sea urgentísimo cambiar el signo de la política, hay que combinar el ajuste con el crecimiento. Ahora, por ejemplo, Europa nos ha permitido una flexibilización en el objetivo del déficit. 2 años más. Sí, y eso el gobierno de España, en lugar de repartir esa flexibilización con todas las comunidades autónomas, nos va a dar solo un 0,5% más. Si nos diera más margen, podríamos destinar del orden de 200, 300 millones de euros más a impulsar políticas para crear empleo en el archipiélago. Y el gobierno de España, en lugar de repartir esa flexibilización que ha dado Bruselas, porque Bruselas se ha dado cuenta que si siguen exprimiendo la situación en España será de estallido social, lógicamente, ¿qué decimos desde Canarias? Muy bien, si Europa ha permitido una flexibilización, denos también al gobierno de Canarias ese margen para de este modo el gobierno de Canarias con ese margen poder destinar más recursos a políticas activas de empleo para solventar el principal problema que tenemos en el archipiélago, que es el drama del desempleo. Sin meterme con otras comunidades autónomas, ese reparto, esa flexibilización, ¿va a ser igual para todas las comunidades de nuestro país? No tendría por qué ser igual, porque si nosotros hemos cumplido, uno de los objetivos que se trazó el gobierno de Canarias era que tenía que cumplir, había una ley de estabilidad, teníamos que cumplir. Yo escuché muchas voces diciendo, no cumplamos el déficit. A mí también me pedía el cuerpo no cumplir, pero si no cumplíamos, nos intervenían. Y si nos intervenían, ¿sabe usted lo que eso significaba? Pues que el gobierno de España iba a venir a dirigirnos la política, iba a determinar si podíamos gastar en educación o no, si podíamos gastar en sanidad o no. Y para este gobierno y para los grupos que lo apoyamos, el Grupo Socialista y el de Coalición Canaria, es una prioridad mantener la apuesta por garantizar los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad. Por lo tanto, si ahora que nosotros hemos cumplido, Canarias cumplió, que somos de las comunidades autónomas menos endeudadas del Estado español, que hemos cumplido con el objetivo del déficit, no sería justo que se aplicara a todos por igual, porque no sería justo que a los que no han cumplido se les vaya a beneficiar. Nosotros exigimos que haya un trato diferencial y sobre todo lo pedimos porque Canarias tiene unas tasas de desempleo que ya son insoportables. Si te parece, Manuel, nos venimos a la isla de La Palma donde estamos. Sí. Hay un tema que yo sé que te preocupa mucho, que es la Laguna Barlovento. ¿Para cuándo? Sí, me preocupa y sobre todo porque estamos hablando de una obra de interés general del Estado. Y claro, es una obra, un embalse que tenemos ahí que es vital para el desarrollo del sector agrícola en nuestra isla de La Palma porque se consigue, aprovechando ese agua, que bajen los precios y por lo tanto mayor rentabilidad para nuestros agricultores. Y veo con impotencia cómo esa obra, que ha sufrido una larga historia de problemas y más problemas, vemos cómo ahora está empantanada su solución definitiva
porque hay un recorte presupuestario brutal. Nosotros en Canarias hemos sufrido un recorte en los convenios de carreteras. Los convenios de carreteras estaban firmados y obligaban al Estado, se han incumplido. Hemos sufrido un recorte en los convenios de obras hidráulicas. Esa obra es una obra de interés general del Estado y por lo tanto es el Estado a quien le corresponde su financiación. Yo veo la solución a largo plazo, porque lógicamente con los recortes brutales del Estado, que en el convenio de carreteras, insisto, prácticamente nos dejaron a cero en carreteras. En obras hidráulicas han pegado también un recorte brutal. Si no hay dinero, si el Estado no pone los dineros que tiene que poner para cumplir con las obras que han sido declaradas de interés general, porque claro, declarar de interés general de Estado quiere decir que es el Estado quien tiene la responsabilidad de financiar si hay una rotura como la que ha habido en esa obra. Por lo tanto, me preocupa porque estamos hablando del mayor embalse que tenemos en nuestra isla y estamos hablando además de una obra que es vital para garantizar el suministro del agua a nuestras cosechas. Manuel, ya para terminar, porque el café ya se nos ha enfriado. Sí, se ha enfriado, pero hemos disfrutado de un buen café. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues sí me gustaría preguntarte, bueno, pues por esas políticas, esas medidas que harías a nivel regional y en la isla de La Palma también, bueno, pues para dejar buen sabor de boca en esta legislatura. Yo creo que lo fundamental es que consigamos en esta legislatura una muy buena negociación de nuestro régimen económico y fiscal. El régimen económico y fiscal es el Estatuto Económico de Canarias, por lo tanto nos vale a los palmeros, a los gomeros, a los tinerfeños, a los gran canarios. Yo creo que en esta legislatura tenemos que cerrar esa negociación para garantizar que se sigan manteniendo las ayudas al transporte, las ayudas al sector primario, las ayudas a la desalación, las ayudas a todos los sectores productivos que en Canarias requieren de esa financiación especial para que Canarias pueda crecer, para que podamos mantener un desarrollo económico que permita que esta tierra y que esta isla, que me preocupa mucho, aminore las altas cifras de desempleo que tienen. En el ámbito ya más insular, creo que es preciso que se culmine ya el planeamiento de la isla tiene que definir ya su plan territorial, la isla tiene que tener un plan territorial que apueste por impulso del sector turístico, pero también que garantice el desarrollo del sector primario, si no es imposible. Yo creo que La Palma es la suma, es la combinación de dos sectores, el turístico con el sector primario, y por lo tanto resolviendo esos problemas, resolviendo los problemas de conectividad, del transporte, yo creo que encarrilamos a La Palma en un futuro que puede ser prometedor, pero desde luego para mí es fundamental la percha, garantizar que Europa siga manteniendo el trato diferencial a Canarias y que el gobierno del Estado también reconozca esa diferenciación. De ese modo podremos caminar. Somos un territorio frágil, somos un archipiélago y no podemos competir si no tenemos todo un conjunto de ayudas y de subvenciones, de políticas que nos den un trato diferente, porque el territorio en el que nos movemos nos marca, y si nos marca o tenemos esas políticas o no podremos salir adelante. Bueno amigos, pues yo creo que hemos tocado políticas europeas, políticas nacionales y regionales, hemos querido vertebrar pues todas esas políticas europeas con las Islas Canarias en el sector primario, en el sector platanero. Tampoco hemos dejado de lado pues otros subsectores que yo creo que deben ir de la mano, como bien decía nuestro invitado, como el sector tomatero, como el sector de las flores y las plantas. Y bueno, pues hemos visto cómo se podía mejorar, o él nos ha tratado de indicar cuál es el trabajo que él querría hacer en comisión o en el Parlamento de Canarias para mejorar todas esas normativas y todas esas políticas que pues harían un poco reverdecer, vamos a utilizar esa palabra, sí, pues nuestro sector primario. Manuel, yo agradecerte este ratito que has estado con nosotros y por supuesto pedirte toda la suerte del mundo para ti, para los tuyos, que yo creo que si las cosas te van bien a ti también nos irá bien a nosotros. Gracias a ustedes y a todos los televidentes de Canal 11 La Palma.